Somos el equipo 4 y estamos conformados por Juan Pablo, Alejandro Sepúlveda, Getsemani Reyes y Miguel Rangel y su servidora Paula Lisset. Nuestro tema es soldadura por presión y fusión, pero nos vamos a especificar más en soldadura por costura y a tope. Esta parte es como una pequeña introducción acerca de la soldadura. Yo creo que me la voy a saltar, ya que mi compañera Samantha el día de ayer pues expuso esto. Rápidamente lo que es el equipo de soldadura, pues debemos llevar lo que es un gorro, mascarillas respiratorias para humo metálico, mascarilla de soldar, guantes de cuero, coleto o delantal de cuero, polainas o casaca de cuero y zapatos de seguridad. El equipo de soldadura en general puede ser una fuente de energía, una soldadora o pistola, cables, alambres, electrodos, herramientas de posicionamiento y pues obviamente aparte de esto los grupos de soldadura se diferencian por los tipos de soldadura por los que se están diseñados. La clasificación de la soldadura consiste en ser heterogénea, homogénea y especial. La soldadura heterogénea es este tipo de soldadura que consiste en la unión de las piezas a soldar y se realiza mediante la aportación de un metal diferente a la pieza de ensamblar y utiliza temperaturas de fusión menos elevadas. La soldadura heterogénea se realiza los siguientes procesos de soldeo, que es soldadura fuerte y soldadura blanda. La soldadura homogénea es aquella donde los materiales que se sueldan y el metal de aportación, si es que lo hay, son de la misma naturaleza. Si no hay un metal de aportación, la soldadura homogénea se denomina autógena. Por soldadura autógena se entiende que es aquella que se realiza sin metal de aportación, de manera que se unen cuerpos de igual naturaleza por el medio de la fusión de los mismos. Así al enfriarse forman un todo único. Luego sigue lo que es la soldadura por presión. Y pues se le conoce a soldadura en frío, que es un tipo de soldadura donde la unión entre los metales se produce sin aportación de calor. Este puede resultar muy útil en aplicaciones en las que se fundamentan no altera la estructura o las propiedades de los materiales que se unen. Se puede realizar de dos maneras, que es por presión en frío o en caliente, en la cual consiste en limpiar concienzudamente las piezas, la superficie que hay que unir, y tras ponerlas en contacto, aplicar una presión sobre ellas hasta que produzca la unión. Y la otra es por fricción, en la cual se hace girar el extremo de una de las piezas y después se pone en contacto con la otra. El calor producido por la fricción une ambas piezas por deformación plástica. La soldadura por fusión es este tipo que agrupa muchos procedimientos de soldadura en los cuales se tiene lugar una fusión entre los metales a unir, con o sin la aportación de un metal, por lo general sin aplicar presión y a temperaturas superiores a las que se trabaja en la soldadura ordinaria. Otras más específicas son la soldadura por haz de partículas, que se realiza en el vacío mediante un haz de electrones o de iones. Y la soldadura por haz luminoso, que suele emplear un rayo láser como fuente de energía. La soldadura por resistencia es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor en el interfaz de las piezas que van a unirse. Funciona con el paso de una corriente eléctrica a través de las piezas durante un tiempo. Controla con precisión y bajo una presión controlada. También se le puede llamar fuerza. Y podemos entender que por el término de soldadura por resistencia se deriva del hecho que la pieza es resistente y los electrodes se utilizan en combinación o en contra para generar calor en su unión. Las ventajas de la soldadura de resistencia es que pues utiliza tiempo, es un proceso de tiempo muy corto, no requiere consumibles como materiales o varillas de soldadura, su operación es segura a causa de baja tensión, es limpia y ecológica y el resultado es una unión electromagnética friable. Como les había comentado al inicio, nos vamos a especificar más en soldadura por costura y a tope. Y pues la soldadura por costura es un proceso por roldanas o también conocido como soldadura de costura,
es una adaptación del proceso de soldadura por puntos que forma parte de los procesos de soldadura por resistencia. La costura se forma debido a una serie de soldaduras por punto que se superponen mediante un giro de los electrodos circulares o roldanas, que son los encargados de ejercer presión y corriente para formar una superficie continua en la unión apretada. La función de la roldana ayuda a lo que es a transmitir la corriente aplicada a la superficie de soldadura, aplicar presión a la superficie a soldar y la transmisión del movimiento de costura por giro de los electrodos en forma de discos. La soldadura de costura consiste en el enlace continuo de dos piezas de lámina traslapadas. La unión se produce por el caliente obtenido de la resistencia al paso de la corriente y presión constante. Es constituida por dos discos que giran. Cuando el material pasa por estos electrodos, se conectan y desconecta corriente de soldadura, de modo que forman soldaduras elípticas individuales que se superponen formando una hilera, y de hecho la duración debe ser regulada de manera que las piezas no se calienten demasiado y por ello usa enfriamiento externo. Existe también lo que es la soldadura por costura de traslape, y este tipo de junta se caracteriza porque los dos elementos a unirse se traslapan, es decir, uno se sobrepone sobre el otro. También existe la soldadura por costura estampada, en lo cual los extremos solapados de la materia al unir normalmente son refuerzos de su soldadura por puntos. También existe la soldadura por costura con acabado metálico y la soldadura por costura en movimiento continuo, en el cual el metal se une al pasar por los electrodos a una velocidad de rodillo constante y crea una costura de soldadura superpuesta uniforme, ya que las piezas de trabajo permanecen bajo una presión constante. También existe la soldadura por costura con movimiento intermitente, el cual los rodillos y el suministro de energía eléctrica permanecen activos hasta que alcanza la posición de soldadura. Esto significa que las soldaduras se hacen en puntos o áreas específicas y no como una línea continua. Las aplicaciones de la soldadura por costura son las uniones herméticas, tanques de gasolina, silenciadores de automóvil, soldaduras de reborde, fabricación de piezas cilíndricas, cónicas o de caja abierta, como contenedores, radiadores, latas o recipientes a presión. Las uniones de chapas para aumentar amplitudes y longitudes, recubrimientos para motores e incluso componentes nucleares. Una aplicación común de la soldadura de costura es la fabricación de tubos de acero redondos o rectangulares. Por otra parte, la soldadura a tope por resistencia, el principio del fundamento de este proceso consiste en hacer pasar corriente eléctrica de gran intensidad a través de los metales que se van a unir. Como en la unión de los mismos, la resistencia es mayor en su cuerpo y se genera el aumento de temperatura, aprovechando la energía y un poco de la presión que se logra en la unión. La corriente eléctrica pasa por un transformador en el que se reduce el voltaje de 120 o 240 a 4 y 12 volts y se eleva en amperaje considerablemente para aumentar la temperatura. La soldadura por resistencia es aplicable a casi todos los metales, excepto el estaño, el zinc y plomo. No hay fusión del metal, ya que la presión ejercida produce un forjado resultado de grano más fijo de la soldadura. La temperatura se obtiene en fracción de segundo, por ende es mucho más rápida y económica. Y también es apropiada para la producción en masa. El calor se obtiene por el pasaje de corriente eléctrica a través de las piezas a soldar y usa una corriente alterna. En este tipo de soldadura, el control de la presión es de suma importancia, dado que un exceso de presión hace que el material fundido salte de una superficie de empalme, y la baja presión provoca quemaduras de las superficies y picaduras de los electrodes. La corriente generalmente se obtiene de un transformador reductor, aunque la forma de realizar una soldadura a tope por resistencia es casi idéntica a la soldadura por chiporeteo. Se diferencia en que se utiliza menos intensidad. Este es como un claro ejemplo de cómo la soldadura a tope se lleva a cabo. Estas son nuestras referencias. Gracias. Gracias, Paola. ¿Hay preguntas, jóvenes?
¿Preguntas, jóvenes? No, profe. ¿No hay? Seguimos con el último equipo, ya para irnos a almorzar. Existe el último equipo, el